Bienvenidos a I24 News en inglés, soy Natasha Kirchuk y gracias por acompañarnos. Séptimo día de guerra con Irán. Estados Unidos e Israel afirman avances importantes. Afirman que ya destruyeron al menos el 60% de los lanzadores de misiles de Irán, reduciendo la amenaza para Israel, aunque los combates siguen. Durante la noche, Irán aún lanzó misiles balísticos hacia el centro de Israel, incluyendo lo que parece haber sido una ojiva de racimo, provocando incendios y daños. Aunque en realidad no se reportaron heridos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adopta ahora una postura firme. Él afirma que no habrá acuerdo con Irán hasta que sea una nación más fuerte y próspera, usando la frase «Hagamos a Irán grande de nuevo». Desde el inicio de la guerra, la República Islámica ha lanzado misiles y drones a 11 países. Además de Israel, incluye 8 países del Golfo, Chipre en la Unión Europea, Turquía, miembro de la OTAN, y Azerbaiyán. El presidente iraní Masoud Pezeshkian dice que algunos países buscan mediar, pero exige que se responsabilice a quienes empezaron la guerra y promete defender la soberanía de Irán. La situación militar indica que los misiles iraníes contra Israel han bajado de unos 90 diarios el sábado a cerca de 20 actualmente. Israel y Estados Unidos siguen atacando Teherán y otras ciudades iraníes. La Fuerza Aérea Israelí atacó el búnker subterráneo de Ali Khamenei y también a Hezbollah. Siguen los ataques a objetivos en Líbano, mientras el grupo proxy iraní lanza cohetes y drones a Israel desde el extranjero. Esto dijo el primer ministro israelí desde el sitio del impacto de un misil balístico iraní en el sur de Israel. Estamos en el séptimo día de la Operación León Rugiente, atacando al enemigo, su liderazgo, régimen opresivo y varios objetivos, incluso en Líbano. Deseo a nuestros heridos, incluido el hijo del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, una pronta y total recuperación. Quiero que nuestros soldados y todos los que han resultado heridos sepan que toda la nación los respalda. Estoy en Beersheba, ciudad que ha sufrido mucho. Admiro mucho la resiliencia y firmeza de sus habitantes. En la defensa se necesita hierro, disciplina y determinación, y aquí sobra eso. En el ataque se requieren 3 cosas. Primero, determinación. Segundo, iniciativa. Y tercero, ingenio. Tenemos todo esto en abundancia, como el enemigo ya sabe, y ciudadanos de Israel lo verán aún más. Estamos por completar nuestras misiones. Ya reparamos los daños en el Hospital Siroca y casi terminamos la restauración comprometida hace 6 meses. Repararemos cada sitio dañado aquí, todo lo que necesite ser restaurado, y más que eso, no solo reconstruiremos, mejoraremos. Nos acompaña nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Oshra, para analizar el significado de esto. Los ataques con misiles de Irán han bajado, pero Estados Unidos e Israel siguen atacando. ¿Es probable que el conflicto escale pronto? Obviamente, hemos escuchado al ejército israelí decir que ellos creen. En general, estamos viendo un periodo de 1 a 2 semanas más, dijo Trump. Algo así como de 4 a 5 semanas. ¿Sabemos cuánto podría durar este periodo con lo que vemos ahora? Sí, si preguntas sobre la escalada, implica intensidad y amplificar. Y entonces, lo que provocaría que eso suceda es básicamente, ya sabes, está ocurriendo del lado israelí estadounidense en términos de sus ataques. Ayer escuchamos al comandante de CENTCOM, Brad Cooper, y a Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, decir que iniciamos la segunda fase de la campaña y que planean que sus fuerzas armadas respectivamente aumenten y amplifiquen sus ataques. Todo esto mientras esperan y anticipan una reducción en los ataques iraníes, al menos contra Israel. Eso es lo que estamos viendo. Hace apenas una hora hubo un ataque con misiles de crucero contra Arabia Saudita y a lo largo del día hemos visto ataques continuos en el Golfo. Tan solo hoy, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos dijo que Irán lanzó 9 misiles balísticos y 112 drones. 109 de esos fueron interceptados. 3 cayeron en territorio emiratí. Así que realmente la pregunta es sobre la escalada, cómo y para quién.
En lo que respecta a Israel, anticipa que la reducción continua de los ataques contra Israel seguirá, que este impulso continuará. Pero obviamente si estamos viendo qué podría llevar a prolongar esta guerra y escalarla en su totalidad, creo que necesitamos tomar en cuenta dos factores. Uno, ¿a qué otros países decidirá Irán atacar y aquellos que han sido atacados por Irán hasta ahora, aparte de Israel, decidirán tomar represalias? Eso llevaría a una escalada. Pero también si esta campaña contra Irán no se limita únicamente a ataques aéreos, si vamos a ver algún tipo de maniobra terrestre, como lo que reportamos esta semana sobre fuerzas kurdas iraníes entrando en territorio iraní, si las maniobras terrestres desde el oeste de Irán, si vemos tropas de Estados Unidos o Israel en el terreno, habrá una escalada. Todavía no hemos llegado a ese punto, así que hay muchas vías por las que esto podría escalar y obviamente cada una de esas vías podría llevar a que esta campaña se prolongue. ¿Sabes? Me interesa saber si crees que Estados Unidos e Israel querrían ver una intervención militar del Golfo. ¿Estados árabes u otros países atacados por la República Islámica de Irán? Sabemos que la República Islámica usa esto como táctica para convertirlo en un evento regional y afectar a todos, ¿no? Así que tal vez el hecho de que no se involucren sea una forma de limitar el alcance de esta guerra en general. Mira, esta ya es una guerra regional, solo que en lo que respecta a esos otros 11 países, además de Israel, es una guerra unilateral. Y así, en lo que respecta a Israel y a Estados Unidos, les gustaría que todos participaran. Cualquiera que quiera participar en ir contra Irán, mientras más mejor, por así decirlo. Pero en última instancia, la situación política y geopolítica es un poco más compleja. Muchos de estos países, especialmente los del Golfo, no quieren alinearse en el mismo bando. En esta guerra contra Irán, junto a Israel, se han transmitido mensajes, por ejemplo, de Riad a Washington, diciendo que si quisieran involucrarse, les gustaría tomar represalias contra Irán, pero no mientras Israel compita. Así que una vez que Israel se hiciera a un lado y, ya sabes, abriera el escenario para los países del Golfo, entonces ellos entrarían. ¿Eso es probable? No es probable, porque eso reduciría el impacto negativo por parte de Irán. Estados Unidos e Israel tienen las fuerzas aéreas más poderosas del mundo, o quizá tres, porque tienes la Fuerza Aérea de Estados Unidos, tienes la Fuerza Aérea de la Marina y luego tienes la Fuerza Aérea de Israel. Así que las tres principales fuerzas aéreas del mundo están llevando a cabo ataques sin precedentes contra la República Islámica. Correcto, o sea, en última instancia lo que básicamente estás diciendo es que en realidad no le conviene a ninguna de estas naciones del Golfo sacar a Israel de la ecuación. Políticamente, eso sería lo mejor para ellos si quisieran involucrarse. Natasha, Esto es extraño. La imagen pública está por encima de la seguridad nacional, permitiendo ataques solo por imagen, según yo. Y, sabes, muchos en Israel esperan que al final de esta campaña la alineación geopolítica en la región sea más favorable para Israel, que muchos de estos países ya no temerán alinearse públicamente con Israel ante amenazas que ponen en riesgo no solo a Israel o los intereses de Estados Unidos, sino también a ellos mismos. Y estamos viendo esto desarrollarse ante nuestros ojos cada hora del día. ese es el eje de la República Islámica. Al atacar a estos países, los acerca más a Israel. Pasemos a nuestra siguiente invitada, pronto regreso contigo. Actualización. Casi 24,000 estadounidenses han regresado sanos del Medio Oriente desde que comenzó Irán. Eso es, según funcionarios estadounidenses, después de mucha indignación generalizada entre los viajeros estadounidenses porque el Departamento de Estado de Estados Unidos no estaba haciendo mucho para ayudarlos a salir de la zona. Ahora hay vuelos charter que han sido emitidos por el Departamento de Estado. De hecho, uno de esos aviones en realidad pertenecía al equipo de fútbol americano New England Patriots, que es propiedad de un aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ese es Roberto Kraft. Ahora hablaré de los números de misiles. Militares afirman que Irán ha reducido drásticamente el lanzamiento de misiles balísticos contra Israel desde que inició el conflicto. El primer día de la guerra, Irán lanzó alrededor de 90 misiles hacia Israel.
Al día siguiente bajó a unos 60. En los días siguientes el ritmo bajó aún más, con unos 20 misiles diarios lanzados en salvas más pequeñas. Las autoridades israelíes afirman que esto se debe a los ataques aéreos contra la infraestructura de misiles de Irán. El ejército israelí afirma haber destruido más de 300 lanzadores de misiles balísticos, cerca del 60% del arsenal iraní. La jefa del Comando Central de Estados Unidos afirma que los ataques con misiles iraníes han bajado un 90% desde que inició la guerra. Sin embargo, la amenaza persiste porque Irán sigue lanzando misiles en la región. Hoy vimos varios ataques en Israel. Ahora, me gustaría pasar con nuestra siguiente invitada para profundizar en lo que realmente significa esta desaceleración. La coronela en reserva Miri Eisen es investigadora principal en el Instituto Internacional para el Contraterrorismo de la Universidad Reichman. Estas cifras muestran que los lanzadores de misiles iraníes bajaron de 90 el primer día a unos 20 diarios. ¿Cómo lo explicas? ¿Crees que Israel y Estados Unidos destruyeron los lanzadores o que Irán guarda su arsenal? Es ambas cosas, pero creo que es más por nuestra destreza militar. Primero, debería decir Shabbat Shalom a todos. Estoy aquí escuchando esos números. Y Natasha, de lo que estamos hablando es de lo que significa la superioridad aérea absoluta. No es un evento israelí, sino conjunto entre Estados Unidos e Israel. El sábado Israel estaba bajo gran ataque. Al principio hacíamos más salidas, incluso en Estados Unidos, pero ahora vemos la gran fuerza de ese país. A medida que mejoran su estrategia, están realizando cada vez más ataques. Ellos se enfocaban en lo naval y desafíos en el Golfo Pérsico, temas que Israel no atiende tanto, pero esa combinación conjunta es lo que estamos viendo en la disminución del número de lanzamientos, lanzadores y la capacidad para poder fabricar más misiles. Así que definitivamente esto es una tendencia y ciertamente debería continuar. Las fuerzas de defensa de Israel afirman haber destruido el 60% de los lanzadores balísticos de Irán. ¿Qué tan relevante es esto militarmente y cuánta capacidad le queda a Irán? Las estadísticas tienen pros y contras, aún tienen el 40%. El problema aquí también es sobre las andanadas, es decir, que en este momento no pueden lanzar con muchos lanzadores al mismo tiempo. Cuando usan muchos lanzadores a la vez, normalmente logran atravesar todas nuestras defensas. Hay una estadística, logramos detener el 90 o 95%, si envían muchos juntos, su estadística sube. Pero el otro lado de eso también es que, a medida que disminuye lentamente, lo que vamos a ver son cohetes individuales, que no serán una amenaza de la misma manera en que lo son ahora. No será tan aterrador, pero así será. Ninguna guerra es solo molesta, lo que significa que podrían seguir. Esto sigue afectando la vida israelí y el aeropuerto. Aún no volvemos a la normalidad y así seguirá un tiempo. Si mantienen su capacidad y solo los lanzan, podríamos interceptarlos, pero aún habrá sirena, alerta y amenaza que seguirá afectando el aeropuerto. A pesar de que lanzan menos misiles, siguen sonando las sirenas en Israel. ¿Cómo afecta esta fase de la guerra a los civiles y qué deben saber los observadores sobre la situación? Porque obviamente si vamos a ver una cantidad sostenida y estable de ataques, todavía hay ataques diarios. ¿Qué significa eso al final? ¿Para cómo se supone que debe funcionar este país, la apertura de escuelas, etcétera? No soy la persona a la que deberías preguntarle eso porque realmente no quisiera ser yo quien tenga que decidir eso ahora. Natasha, que van a regresar a la escuela. Primero que nada, lo haces por etapas. Ahora dicen que las escuelas tendrán aprendizaje a distancia. Eso es una buena y mala noticia, ¿sabes? No todos los niños en Israel, demasiados porcentajes no tienen acceso al aprendizaje a distancia. Eso será un reto. Hay quienes en casa tienen una computadora por niño y pueden aprender a distancia. Si algo aprendimos desde el coronavirus y en los últimos 2 años y medio es que esa no es la mejor situación. Debo recordarle a la audiencia otro punto que mencionó Ariel. Además, Natasha, seguimos luchando en el norte contra Hezbollah, que decidió unirse. Y lo que está pasando ahora mismo en Israel es que hay una brecha. Los misiles iraníes de gran potencia, 1,5 toneladas, muy aterradores, no importa. Seamos racimo o no, tenemos 5, 7 o 9 minutos para estar a salvo.
Lo que está pasando ahora mismo con Hezbollah uniéndose es que el norte se ha convertido de nuevo en ese tipo de frente de batalla donde no van a poder salir de sus casas para nada. Nosotras en el centro tenemos de 5 a 7 minutos, eso me hace sentir tan bien, pero allá en el norte han vuelto a esa situación en la que solo tienen 15 segundos, 25 segundos. No puedes abrir tiendas, escuelas, ni hacer nada hasta que eso se resuelva. Gracias, María, por acompañarnos. Esperamos verte de nuevo, quizá más tarde. Durante la semana recurriremos a la Casa Blanca Shabbat Shalom. Casa Blanca y Pentágono aumentan presión en dos frentes esta noche. Por un lado, el presidente Trump está redoblando su postura dura contra Irán, publicando en redes sociales que no habrá acuerdo excepto una rendición incondicional. Y al mostrar interés en la elección del próximo líder de Irán, muchos se preguntan si el cambio de régimen es ahora parte del plan. Las reservas de Estados Unidos están bajo presión. Los ataques contra Irán ya empiezan a agotar sus armas. La Casa Blanca presiona a contratistas de defensa como Lockheed Martin y Raytheon para que aumenten la producción. Priorizando interceptores de misiles y sistemas de defensa aérea sobre ganancias, el objetivo es reconstruir el arsenal de Estados Unidos antes de que sea tarde. Nos acompaña el corresponsal senior de Estados Unidos, Mike Wagenheim, para explicarlo. Entonces, para empezar, ¿en qué se enfoca Trump al intentar influir más específicamente en el próximo líder iraní? Señal sobre la estrategia general de la administración en este conflicto y el mensaje que quiere que el público estadounidense comprenda. Él dijo a CNN que será como en Venezuela, capturaron a Maduro y su vicepresidente tomó el control. Siempre que coopere con lo que Estados Unidos busca para el futuro de Venezuela. Así que si lo ves de esa manera, no necesariamente va a eliminar todo el régimen, aunque sigue siendo una posibilidad. Si logra hallar a alguien que conozca el terreno y tenga credibilidad, si aún hay alguien así en el régimen iraní dispuesto a cooperar, quizás sea una opción. Así llegamos al tema del cambio de régimen. Y creo que Estados Unidos, al menos en la mente de Trump, es como, está bien, no necesariamente estoy buscando un cambio de régimen solo por hacerlo. Si eso es necesario para evitar que esto ocurra en 5 o 10 años, entonces es solo una consecuencia de la acción que Estados Unidos debe tomar. Él lo ve desde ese prisma, no solo como un simple cambio de régimen. Correcto. Bueno, eso es algo de lo que definitivamente vamos a tener que hablar más adelante. Quiero hablar sobre la presión en los inventarios de armas en Estados Unidos y si los contratistas de defensa pueden aumentar la producción para cubrir la demanda. ¿Qué se dice al respecto? Este problema ha sido antiguo para Estados Unidos. No es nuevo. La producción lleva mucho y es muy costosa. Hoy se reunirán en la Casa Blanca con los principales administradores de esas compañías de armas de defensa, pero ese tipo de armas no se ensamblan en pocos días. Es un proceso de adquisición que, aunque se acelere, tarda meses o años. Aunque puede ayudar a largo plazo, es poco probable reabastecer suministros a corto plazo. Aquí, por un lado, escuchamos que las municiones están disminuyendo. Por otro lado, el Pentágono dice que estamos listos para continuar durante semanas. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Pero reabastecer esos suministros en los próximos días es muy poco probable. Ese fue Mike Wagenheim desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y Tatinko, gracias por la actualización. En el Reino Unido, una investigación antiterrorista ha aumentado la preocupación por las actividades de Irán fuera del campo de batalla. La policía británica arrestó en Londres a 4 hombres sospechosos de espiar a judíos para Teherán. La Policía Metropolitana informó que detuvieron a un iraní y 3 británicos iraníes con doble nacionalidad en redadas al norte de Londres como parte de una investigación prolongada. 6 hombres más fueron arrestados por presuntamente ayudar a un sospechoso. Las autoridades afirman que la vigilancia estaba dirigida a sitios y personas ligadas a la comunidad judía en la capital. Las detenciones ocurren mientras las tensiones con Irán están al máximo por la actual campaña militar de Estados Unidos contra ese país. Para saber más sobre lo que esto podría significar para la inteligencia iraní, vamos ahora a Londres, donde nos acompaña Jemima Shelley,
analista senior de investigación en United, contra Irán nuclear. Ahora los servicios de seguridad británicos afirman que esto fue parte de una investigación prolongada. ¿Qué se sabe sobre el funcionamiento de las redes de inteligencia iraníes en Europa y la frecuencia de estas operaciones? Sí, así que gracias por invitarme, Pasi. Sí, absolutamente sí. Esta mañana, como dijiste, arrestaron a 4 personas en una investigación antiterrorista vinculada a Irán. Hay un iraní y 3 ciudadanos británicos iraníes con doble nacionalidad bajo vigilancia especial de lugares e individuos vinculados a las comunidades judías en Londres. Lo triste es que esta operación forma parte de una tendencia mayor que estamos viendo en toda Europa, en todo el continente. Centros culturales y religiosos son usados por el régimen iraní para fomentar discordia e influir en naciones occidentales. Ahora, estas redes no solo se utilizan para promover el extremismo islamista chiita y el antisemitismo, sino que también llevan a cabo vigilancia, intimidación, así como intentos de asesinato y secuestro. No olvidemos que solo en el Reino Unido ha habido más de 20 complots terroristas iraníes desde 2022. Las autoridades afirman que los sospechosos espiaban objetivos judíos en Londres. ¿Esto coincide con los objetivos previos de Irán? Las redes del régimen iraní en Londres comparten esa ideología islamista extrema y antisemita y suelen atacar a disidentes iraníes. Pero tristemente también a la comunidad judía en Londres, y esto no se limita solo a Londres o Europa. Campaña global apoyada por el régimen iraní, donde comunidades judías internacionales han sido atacadas por pandillas criminales o intermediarios iraníes. Trump dice que quiere elegir al próximo líder de Irán. ¿Qué implicaría esto para el futuro del país? ¿Lo aceptaría el público iraní o ya no tienen opción? Escuchamos que Trump quiere involucrarse personalmente en elegir al líder de Irán, sea lo que signifique. También se ha informado que la administración Trump conversa con líderes y grupos de oposición. Actualmente es difícil hacer predicciones reales. Si el régimen cayera, creo que sería lo mejor para todos. Para el pueblo iraní, que ha resistido valientemente al régimen actual por décadas, estar en el centro de la decisión sobre el futuro de su país. Muy bien, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos, Jemima. Gracias. Regreso con nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osron, para conocer lo que sigue. Para el liderazgo de Teherán, obviamente, Jamenei ha sido asesinado. Hemos visto estos informes circulando sobre la posibilidad de que su hijo sea nombrado como sucesor. Y ahora estamos escuchando estos comentarios de Trump. Básicamente está diciendo que quiere ser él quien esté a cargo de quién será seleccionado. Me interesa saber qué piensas. ¿La reacción del público iraní será ante una posible acción de Trump de simplemente elegir a alguien dentro del régimen islámico como reemplazo? Y si realmente hiciera algo así... Sí, pero falta para que Trump elija al próximo líder de Irán. La guerra continúa y la República Islámica mantiene el control. Y así su proceso, el proceso interno que aún continúa por parte de la Asamblea de Expertos. Estos 88 clérigos religiosos, clérigos chiitas, que están decidiendo, o realmente ya en la recta final, al menos eso dicen, para decidir quién será el reemplazo de Jamenei. Eso pasará con o sin Trump, le guste o no. La pregunta para Trump es, una vez que termine esta guerra, ¿cómo será el liderazgo futuro de Irán? Aún tenemos el periodo interino, que es el futuro inmediato del liderazgo en Irán. Y la pregunta es, ¿será realmente el hijo de Ali Jamenei, Mujtaba, quien ha sido preparado para sucederlo? Tras la muerte de Ebrahim Raisi, el expresidente que murió en un accidente de helicóptero, quien era visto como el principal candidato para la sucesión. Eso, ya sabes, no se puede decir que salió volando por la ventana porque toda la ventana se estrelló en Azerbaiyán. Pero al final, la pregunta es, ¿cómo reaccionará Occidente o principalmente Estados Unidos ante una selección, ya sea Mujtaba o cualquier otro alto mando en la Guardia Revolucionaria Islámica? Obviamente tendrá que ser un clérigo religioso y la Guardia Revolucionaria Islámica no está llena de ellos, porque es un cuerpo militar, así que es muy probable que sea Mujtaba, a quien vemos en la pantalla en este momento. Pero los iraníes han dicho
o el régimen islámico ha dicho que están posponiendo el anuncio del sucesor hasta después del funeral de Jamenei, que se supone será el próximo miércoles. Dudo mucho que con la situación actual en los cielos de Irán vaya a haber un funeral público en Mashhad. Aunque esté en la punta más lejana al noreste de Irán, tan lejos como se puede estar de Israel. Pero con Israel y Estados Unidos dominando los cielos de Irán, han demostrado que pueden llegar a donde quieran. Y por eso es muy poco probable que haya este funeral público. Y creo que, ya sabes, por cuestiones de imagen, no quieren nombrar a Muitaba hasta que su padre esté enterrado. Así que esta sigue siendo una situación en desarrollo. Muy bien, tendremos que ver cómo se desarrolla. Vamos a una breve pausa comercial, no se vayan, regresamos enseguida. Vamos a recorrer el sitio porque es muy interesante. Irán ha atacado a más países árabes que Israel. Dios mío, en serio, atacan toda la región, pero eso salió mal para los iraníes. Hezbolá cometió un gran error al atacarnos. Tenemos la capacidad de durar mucho más que eso. Lo haremos. Donde sea que estés. Accede a programas, reportajes, debates y análisis de expertos en todo momento desde tu teléfono. Todo el contenido del sitio web de I24 News, los artículos más recientes, entrevistas exclusivas, VOD y transmisiones en vivo ahora están a solo un toque de distancia en la aplicación de I24 News. Entonces, ¿qué esperas? Descarga I24 News hoy. ¿Cómo te informas de las noticias? ¿Cómo eliges fuentes confiables para pintar? Para tener una idea clara de toda la historia, necesitas un desglose del flujo constante de eventos. Un programa que ofrece una perspectiva única entre idiomas y culturas. Revista de noticias I24. Reportajes destacados para ti. Escúchanos los jueves en I24 Noticias. 5.000 años de historia y no importa quién haya intentado matarnos, sobrevivimos y prosperamos. Cada semana te traeremos las últimas noticias judías de todo el mundo. Las buenas, las malas, las feas y las magníficas. Únete cada lunes al resumen semanal judío. Y estamos de regreso en I24 News. Soy Natasha Kirchuk y gracias por seguir con nosotras. Bueno, Azerbaiyán está retirando a sus diplomáticos de Irán después de lo que dice fue un ataque con drones a su enclave de Najicheván. 4 drones iraníes cruzaron la frontera ayer y atacaron un aeropuerto y una zona escolar, dejando 4 heridos. En respuesta, Bakú está evacuando ahora al personal de su embajada en Teherán y de su consulado en Tabriz, y las autoridades advierten que una represalia contra Teherán es posible.
Irán no ha confirmado ni ha negado el ataque. Aumentan las tensiones en la región por la campaña aérea de Estados Unidos e Israel en Irán, mientras los países vecinos ven con nerviosismo la expansión del conflicto. Nos acompaña Sultan Sayedok, asesor principal del Centro de Análisis de Relaciones Internacionales en Bakú. ¿Qué tan grave considera la situación? La escalada es entre Azerbaiyán e Irán. ¿Cree que esto podría causar un conflicto regional mayor con la participación militar de Bakú? Bueno, antes que nada, creo que es demasiado pronto para hablar sobre lo que va a suceder en el futuro. Porque hasta hoy sí, tienes razón, hay ciertos problemas. La tensión es bastante alta, pero aún así estamos esperando explicaciones e investigaciones por parte de Irán, porque lo que pasó ayer podría considerarse terrorismo, porque la infraestructura civil, una escuela civil, fueron atacadas por drones iraníes y por lo tanto exigimos a la parte iraní varias cosas. Primero que nada, que se disculpen y asuman la responsabilidad. En segundo lugar, que hagan una investigación transparente y nos informen los resultados. Y en tercer lugar, que eviten que se repitan este tipo de acciones en el futuro. ¿Qué opciones tiene Bakú de manera realista para tomar represalias sin agravar aún más las tensiones? Bueno, de hecho, Azerbaiyán ya está tomando contramedidas. Ayer convocamos al embajador de Irán y le entregamos una nota de protesta. Además de eso, el nivel de preparación del ejército de Azerbaiyán se elevó al primer nivel. Y luego, hoy, Azerbaiyán decidió evacuar su embajada en Teherán y el consulado general en Tabriz. Por lo tanto, Azerbaiyán está listo para cualquier tipo de, escenarios. Y como se mencionó ayer en la reunión del Consejo de Seguridad, a nuestro ejército se le asignarán las tareas necesarias y esas tareas podrían incluir ciertas medidas de represalia también. ¿Verdad? Bueno, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos, Sultán, y por darnos una idea de la perspectiva en Bakú. Ahora vamos a otro límite fronterizo tenso. Día tenso en la frontera norte de Israel. El lunes, Hezbollah, aliado de Irán, lanzó misiles y drones contra Israel en apoyo a la República Islámica, ISIS, y hoy, 8 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel resultaron heridos en un ataque con cohetes de Hezbollah, 5 de ellos de gravedad, incluido el hijo del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. Por primera vez en esta escalada, un oficial israelí fue gravemente herido, mientras las tropas avanzaban al sur del Líbano, creando una zona de amortiguamiento defensiva para el norte de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel atacan intensamente a Hezbollah desde el aire, enfocándose en los suburbios del sur de Beirut y Daye. Miles de civiles libaneses han huido tras advertencias de evacuación. Un funcionario informó que más de 100 personas han muerto. Cohetes y drones siguen llegando al norte de Israel y mantienen la tensión. Así lo afirmó hoy el ministro de Defensa, Israel Katz. Seguimos con la campaña contra Hezbollah en Líbano, con ataques en Daye, en Beirut. Evacuar a los residentes de las aldeas del sur de Líbano hasta el río Litani es muy importante. Lo más importante, y este es mi mensaje ahora, es garantizar la seguridad de los residentes del norte, tanto en la realidad como en su sensación de seguridad. No quiero que ningún residente se sienta obligado ni piense en dejar el norte. Los residentes del Estado de Israel no abandonan sus hogares, su tierra, ni sus comunidades. La prueba es brindar seguridad a los residentes del norte. Las fuerzas de defensa de Israel reforzaron la línea de contacto. La idea de defender comunidades y la frontera desde territorio enemigo es clara, incluso en Líbano. Antes había 5 posiciones, ahora hay muchas más. Esto es muy importante y nuestra prueba actual. Hezbollah quiere que los residentes dejen sus hogares. Por lo tanto, es de enorme importancia que brindemos seguridad y proyectemos confianza a los residentes del norte.
Este es el papel del ejército, proteger a los civiles, y lo haremos hasta que Hezbollah sea derrotado de una forma u otra. Ahora vamos con nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osran. Aquí en el estudio hay muchas preguntas sobre el frente libanés. Primero que nada, solo quiero hablar sobre el hecho de que Hezbollah ha logrado mantener capacidades militares tan significativas. Se podría decir que, ya sabes, han estado lanzando cohetes y drones prácticamente de manera continua durante los últimos días hacia Israel. ¿Qué nos revela sobre el año de alto el fuego tras el 7 de octubre? Mira, quiero decir, llamar significativas a estas capacidades creo que es darles más reconocimiento del que merecen. En última instancia, son el grupo paramilitar más fuerte de la región y se han preparado, han abastecido sus depósitos de armas durante décadas. Para este momento, lo que Israel logró destruir es aproximadamente entre el 70 y el 80% de su capacidad de lanzamiento de cohetes. Pero de nuevo, Israel comenzó esta guerra con Hezbollah teniendo 250,000 proyectiles en su arsenal, así que Israel redujo significativamente sus capacidades, pero aún mantienen esas capacidades. Ahora, lo que estamos viendo que sucede en el norte ahora mismo. Este es un intento de Hezbollah de establecer un ritmo rápido de fuego y no está claro cuánto tiempo podrán mantener este ritmo acelerado. Y especialmente cuando Israel está atacando sus capacidades. E incluso hoy emitieron una advertencia a las autoridades libanesas de que si se atreven a acercarse a sus depósitos de armas, donde sea que estén en Líbano, incluyendo probablemente en el sur del país, donde supuestamente ya no deberían tener ninguna infraestructura militar, al menos según el liderazgo libanés, entonces serán tratados. Ellos, es decir, el ejército libanés que llegue a esos sitios, serán tratados como si fueran soldados israelíes. Esta es una amenaza importante de Hezbollah. Ahora no tienen nada que perder, es todo o nada. En lo que a ellos respecta, sienten que el liderazgo político libanés les está respirando en la nuca. Ven que internamente están en su punto más bajo en cuanto al apoyo doméstico e Israel realmente está aprovechando esta situación. Causar una destrucción masiva en los suburbios del sur de Beirut y en el sur del Líbano, quiero decir, las últimas 24 horas de ataques en los suburbios del sur de Beirut. Nunca vi algo así ni en el peor momento de la guerra Israel-Hezbollah en 2024. Eso ha llevado a... Solo voy a dar las cifras finales para mostrar el alcance de lo que estamos enfrentando o de lo que Líbano está enfrentando. Ya evacuaron 500,000 personas de los suburbios del sur de Beirut, bastión y zona de simpatizantes de Hezbollah. Y tienes reportes de 1 millón de personas del sur de Líbano, la otra base de apoyo de Hezbollah, que también están huyendo hacia el norte. Y así, esto añade otro elemento a la deslegitimación que está ocurriendo y que se está desarrollando con respecto a Hezbollah. Israel sigue bombardeando sus sitios en todo el mundo. ¿Verdad? El gobierno libanés anunció por primera vez la prohibición de la actividad armada de Hezbollah. Están prohibiendo la entrada de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní dentro de Líbano, y que ahora también están emitiendo visas para viajeros iraníes, ¿verdad? Todo esto es obviamente bastante interesante de ver, porque la pregunta, por supuesto, es si realmente podrían implementar alguna de estas medidas. Y de nuevo, esto es una prueba, igual que con Irán, con el Golfo, con Hezbollah en Líbano. Esto es un error de cálculo. Eso va a, en mi opinión, acercar más al Estado libanés a Israel. Mientras Israel mantenga su enfoque únicamente en objetivos de Hezbollah, cuando Israel ataque la infraestructura civil libanesa, eso podría cambiar las reglas del juego. Muy bien, volvamos a Irán ahora mismo. Las tensiones están aumentando en el norte de Irak, ya que Irán y sus aliados iraquíes intensifican los ataques con drones en toda la región del Kurdistán. En 24 horas, varios ataques afectaron bases estadounidenses y otros sitios, dejando heridos y daños. Irán ha advertido que si las fuerzas kurdas iraníes entran a Irak, sus objetivos en la región serán atacados.
Esto ocurre mientras, según informes, grupos kurdos iraníes ya han comenzado a ingresar a Irán desde Irak para lanzar ataques contra las fuerzas del CGRI. Donald Trump, en coordinación con el ejército de Estados Unidos, y la CIA impulsa que milicias kurdas ayuden a iraníes a derrocar la República Islámica. Pero quien nos analiza esto ahora es Sirwan Kasho, es una periodista e investigadora kurda radicada en Washington, D.C. Entonces, primero que nada, ¿qué sabemos realmente sobre el daño que la República Islámica y sus aliados iraquíes han causado a las fuerzas kurdas hasta este momento? Bueno, desde el primer día, desde el inicio de estas operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos e Israel, Irán ha respondido atacando posiciones kurdas dentro del Kurdistán iraquí, como lo ha hecho contra los estados del Golfo. Debido a su proximidad, el Kurdistán se ha convertido en un objetivo principal. En los últimos 7 días, más de 100 misiles balísticos y drones han sido lanzados, ya sea directamente por el CGRI o por sus aliados en Irak contra objetivos, ya sea en el aeropuerto internacional de Airbus, que alberga una base estadounidense, o contra cuarteles generales kurdos e iraníes kurdos en el corazón del Kurdistán iraquí. Así que Irán no oculta su campaña. Es parte de una campaña extensa para socavar cualquier intento de las fuerzas iraníes kurdas de intentar lanzar una ofensiva terrestre dentro de Irán. ¿Las milicias kurdas tienen el personal y experiencia necesarios para enfrentar a la Guardia Revolucionaria Islámica o requerirán más apoyo? Definitivamente necesitan apoyo aéreo si deciden iniciar una campaña terrestre. Las fuerzas kurdas iraníes, tienen alrededor de 10,000 combatientes, incluyendo algunos que ya están basados en Irak. En el Kurdistán iraní, sobre todo en el oeste de Irán, pero sí requieren apoyo aéreo. Esta posible ofensiva no sería posible sin cobertura aérea de Estados Unidos y potencialmente de Israel, así que sí lo creo. Quiero decir, también debería agregar que la mayoría de las capacidades de defensa de Irán, no todas, están concentradas en esta región montañosa del Kurdistán iraní. Destruirlas no sería posible con los ataques aéreos que vemos en Teherán, Isfahán y otras partes de Irán. Debido a la topografía de la región, solo las fuerzas terrestres tienen la capacidad de hacerlo siempre y cuando cuenten con cobertura aérea, así que atacar a Irán desde el aire es útil para debilitar y socavar sus capacidades de defensa y otras capacidades. Para cerrar totalmente el transporte especial desde estas bases y plataformas en el oeste de Irán o el Kurdistán iraní, se requiere una fuerza terrestre real. Y las fuerzas kurdas iraníes han estado entrenando durante mucho tiempo, han estado esperando este momento y han expresado su disposición a participar en una ofensiva importante siempre y cuando tengan suficiente apoyo. Tenemos informes contradictorios. Natasha, sobre si ha habido algún proyecto de entrenamiento directo por parte de la CIA u otras agencias para apoyar a los grupos kurdos en Irán. Hay disposición y ya hubo una llamada entre Donald Trump y un líder kurdo iraní. Así que no sabemos el nivel de cooperación, pero lo que sí sabemos es que hay disposición por parte de los kurdos iraníes para participar en una ofensiva mayor. ¿Sabes qué garantías han recibido los kurdos de Estados Unidos o al menos están solicitando a cambio de enfrentarse a la IRGC, especialmente considerando lo que pasó en Siria, donde Estados Unidos efectivamente abandonó a los kurdos y a las SDF por los lazos cercanos con al-Shara, dejando a los kurdos en riesgo de masacre? Tras combatir a ISIS por Occidente más de una década. Sí, son las mismas preocupaciones de los kurdos iraníes y de la región. Hace semanas muchos kurdos creen que Estados Unidos no decidió bien al abandonarlos en el terreno en Siria y alinearse, asociándose con el gobierno de Damasco.
Por lo tanto, los kurdos iraníes y muchos kurdos en la diáspora están pidiendo, llamando al liderazgo kurdo iraní para asegurarse de que obtengan ciertos compromisos de Estados Unidos. Garantías políticas de que una vez que esto termine, los kurdos tendrán un estatus político más grande en Irán. Como sabes, Natasha, los kurdos históricamente han sido marginados en Irán, carecen de representación política, la cultura kurda ha sido reprimida, sabes, el simple acto de enseñar kurdo podría llevar aquí activistas y maestros a la cárcel y ha habido muchos ejemplos de eso. Entonces, los kurdos sí necesitan ciertas garantías de Washington de que si se va a establecer una asociación entre los kurdos y Estados Unidos, entonces debe haber ciertas garantías políticas que aseguren su futuro en Irán en el futuro. Muy bien, pues me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos. Es muy interesante escuchar tu opinión sobre esto. En breve vamos a pasar con otra invitada. Solo quiero decir que mientras hablábamos hubo más sirenas en el norte de Israel. Esos incidentes ya terminaron, pero vimos alrededor de 2 rondas de sirenas en el norte de Israel durante los últimos 37 minutos, probablemente por ataques de Hezbollah. Y por supuesto, es importante señalar que la más reciente fue hace apenas 8 minutos. Investigadores militares de Estados Unidos afirman que fuerzas estadounidenses probablemente causaron un ataque en una escuela de niñas en Minab, sur de Irán, donde murieron decenas de niños. Las autoridades destacan que la investigación sigue en curso y aún no hay conclusión, aunque el incidente ya provocó escrutinio internacional. El ataque coincidió con bombardeos estadounidenses a una base naval, por lo que pudo ser accidental. Autoridades iraníes reportan 150 estudiantes muertos. Esa cifra no ha sido verificada independientemente. Mientras tanto, los medios estatales iraníes informan que más de 1.200 personas han muerto en Irán en medio de los ataques estadounidenses e israelíes. Por supuesto, sin distinguir entre civiles y combatientes iraníes. Por un apagón de Internet, es difícil verificar información de Irán en este momento. Ahora se une Saran Mansunia. Es activista kurdo de Irán con la Fundación Hiwa Freedom en Países Bajos. ¿Cómo afrontan los iraníes comunes, especialmente niños y familias, estos ataques cada vez más intensos? ¿Qué estás escuchando de la gente que está allá? Gracias por invitarme. Bueno, creo que en los primeros días de los ataques aéreos, especialmente durante el fin de semana pasado, muchos iraníes, puedo decir que la gran mayoría, se sintieron aliviados y estaban felices después de que el líder supremo, Ullah Khamenei, fuera asesinado el sábado. Pero ese sentimiento cambió muy rápido cuando las zonas civiles y áreas residenciales, incluyendo escuelas y casas, también fueron afectadas por estos ataques aéreos. Así que el alivio dio paso al miedo y la preocupación. Los ataques a la escuela Minab, como dijiste, impactaron mucho y realmente influyeron en la opinión pública. Después de eso, muchas personas sintieron que ningún lugar era seguro, que ningún lugar es seguro y que cualquier cosa podría pasar. Como dices, el corte de Internet empeoró aún más la situación y según nuestra experiencia sabemos que no hay un sistema de alerta pública confiable en Irán. Así que toda esta situación hizo que la gente simplemente tenga miedo de lo que viene después. ¿Verdad? Claro, como mencionaste sobre la huelga escolar en Minab, al principio se pensó que quizá la República Islámica estuvo involucrada. Ahora, por supuesto, los investigadores estadounidenses dicen que están investigando la posibilidad de que haya sido un error de un avión estadounidense. Pero ya sabes, quiero hablar contigo sobre lo que siente el público iraní en general en este momento respecto a los pasos que vienen el próximo año, especialmente en cuanto al liderazgo. La población iraní apoya que milicias kurdas ataquen a la República Islámica. ¿Cómo se percibe esto? Así que cuando hablamos de los kurdos debemos regresar a todo Irán. Irán es un país multicultural y multiétnico. Creo que no existe una sola opinión pública que represente a todos. Podemos afirmar que la mayoría de los iraníes, tras 74 años de la República Islámica, ya no quieren este régimen.
pero la cuestión del futuro es más compleja porque hay muchas demandas diferentes, hay muchas preocupaciones y visiones políticas distintas en Irán. Por eso ningún grupo puede representar a todos. El futuro de Irán debe construirse mediante diálogo, negociación y un proceso político inclusivo y público. En cuanto a los kurdos que mencionas, durante más de un siglo, los diferentes regímenes en Irán han presentado a los partidos kurdos como una amenaza. Nos sorprende que algunas personas en Irán hayan sido influenciadas por estas narrativas y propaganda, pero lamentablemente, como vemos en redes sociales y medios, hay algunos monarquistas y los grupos realistas todavía están repitiendo el mismo discurso separatista, la misma propaganda contra los kurdos hoy en día, una propaganda que la República Islámica ha estado usando durante más de 4 décadas para reprimir a los kurdos. Sí, sabes, creo que obviamente es realmente interesante también escuchar lo que los iraníes tienen que decir, más específicamente sobre los comentarios de Trump, de que quiere involucrarse y elegir al próximo sucesor. ¿Cómo se está percibiendo eso? Creo que para los kurdos la mayor amenaza es que Kurdistán se convierta en un campo de batalla para esta guerra. Me refiero al campo de batalla entre el régimen iraní, la República Islámica e Israel y Estados Unidos. Y durante los últimos meses como kurdos también tuvimos una experiencia muy negativa por parte de Estados Unidos en Rojava y de hecho los kurdos iraníes no quieren repetir ese error. Dependieron totalmente de Estados Unidos y las decisiones de Trump. Gracias por acompañarnos, Zoran. Fue muy interesante escucharte. Vamos con nuestra corresponsal Emily Francis en vivo desde Tel Aviv. Israel aplicó restricciones del Comando de Defensa Civil y hay más personas en la calle. Emily, ¿qué nos puedes contar sobre lo que estás viendo? Aunque relajaron las restricciones, no se nota. Estamos en Parque Masilla. Normalmente este lugar está lleno los viernes por la noche porque son vías de tren antiguas del Imperio Otomano que iban de Jafra a Jerusalén. Hay una ciclovía y un café llamado Parque Rogers. En la hora que llevo aquí he visto gente caminando y perros, pero está tranquilo. Creo que la gente prefiere quedarse en casa, tal vez por las restricciones y por el cansancio de estar subiendo y bajando a los refugios esta última semana. Así que tal vez la gente está aprovechando que hasta ahora no ha habido una alarma para descansar un poco. Volveremos contigo en poco más de una hora desde otro lugar para ver si hay alguien afuera esta noche. Y verdad, vi y sentí que había más personas afuera, pero creo que esa es una de las grandes preguntas ahora. Con estas nuevas pautas que básicamente permiten reuniones más grandes y que los lugares de trabajo vuelvan a abrir, siguiendo esas pautas, ¿cuándo van a reabrir las escuelas? ¿Tenemos alguna idea de cuándo habrá una reevaluación de las restricciones? Bueno, puedo darte mi esperanza, pero no puedo predecir el futuro. Espero que sea pronto, porque resulta que tengo 2 hijos que están extrañando la escuela en este momento. ¿Eso aumenta el agotamiento de los padres en Israel? Y lo que hemos pasado, a pesar de que generalmente hemos estado bastante seguros, definitivamente pasa factura en todos los niveles de la sociedad israelí, incluyendo a las familias con niños. Muy bien, Emily, me gustaría agradecerte por acompañarnos. Nos vemos en una hora, ojalá desde algún lugar un poco más concurrido. Ya veremos, pero ahora vamos a pasar a algo un poco más tarde, más alegre. Aunque Israel está en guerra con Irán, continúa con uno de sus eventos culturales más importantes del año. Israel anunció su participación en Eurovisión 2026 con la canción Pop Michelle, interpretada por Noam Betan. El estreno se transmitió en el canal público israelí Kan. En ocasiones, de hecho, fue interrumpido por sirenas de misiles, advirtiendo sobre el fuego iraní entrante, pero aún así, el espectáculo continuó. Ahora, esta canción animada, como puedes escuchar, mezcla hebreo, mezcla francés, incluso letras en inglés, y está programada para representar a Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026, que se llevará a cabo en Viena este mayo. Betan dice que la canción busca reflejar muchas emociones. Dice que muchos israelíes sienten eso ahora mientras el país busca normalidad y algo de alegría pese a la guerra. ¿Habrá que esperar cómo recibe Israel el próximo concurso de canciones?
Pero por ahora vamos a ir a una pausa comercial, amigas. Volveremos en solo una hora más. Con actualizaciones en vivo, esta es nuestra edición de Noticias de Última Hora. Pueden seguirnos para más información en redes sociales y consultar nuestra programación de transmisiones para hoy. ¿Vieron de 6 a 7 p.m.? Habrá otro programa de 8 a 9 y otro de 10 a medianoche hora de Israel. Soy Natasha Kirchuk, nos vemos luego.